Antes de comenzar a describir el hueso maxilar de forma aislada, es conveniente precisar que el macizo óseo de la cara comprende al esqueleto facial, es decir, el viscerocráneo, y la mandíbula, la única estructura móvil, además de los huesecillos del oído medio. El viscerocráneo es el sitio de apoyo de los órganos de la masticación y el lugar donde se alojan gran parte de los órganos de los sentidos. Está formado por 14 huesos, 13 conformando el macizo facial propiamente tal, y la mandíbula, el 14º. El hueso maxilar es un hueso neumático, dado que contiene una cavidad en su interior, y constituye la principal pieza ósea del viscerocráneo. Aquí está el hueso maxilar, y es la principal pieza ósea porque se considera que los demás huesos articulan en torno a él. Este hueso es una estructura doble. Acá puede observarse el maxilar derecho y el maxilar izquierdo, y ambos maxilares se unen en la línea media a través de sus procesos palatinos, una estructura que se explicará más adelante en este video. Además, en este hueso es posible identificar hitos anatómicos importantes que se irán describiendo acorde a las caras en las que se ubican. En la cara anterior de este hueso destaca el agujero infraorbitario, que es este agujerito de aquí, que sirve de paso para el nervio infraorbitario, un ramo de la rama maxilar del nervio trigémino, también conocido como V2. Hacia inferior de este mismo agujero se sitúa una depresión, la fosa canina, que sirve de inserción para el músculo elevador del ángulo de la boca. También en este hueso, por la cara anterior, es posible observar dos procesos importantes, que son el proceso cigomático, que articula con el hueso cigomático hacia lateral, y el proceso frontal, que articula con el hueso frontal hacia superior, con el hueso nasal hacia medial y con el hueso lacrimal hacia lateral, cosa que se puede observar bastante bien en un maxilar articulado en un cráneo, como este. Acá se nota la articulación del proceso frontal con el hueso frontal hacia superior, con el hueso nasal hacia medial y con el hueso lacrimal hacia lateral. En la misma cara anterior, hacia medial, encontramos un borde curvilíneo de la apertura ósea piriforme, que es esta que se observa en el cráneo completo. Esta. Se llama piriforme porque tiene forma de pera, tal como el músculo piriforme que observaron en Anatomía 1. Esta incisura se denomina incisura nasal, que a nivel de la línea media, a este nivel, presenta una protrusión, la espina nasal anterior, que es esa de ahí. Ustedes pueden fijarse. Sobre esta última se fijará la porción cartilaginosa del tabique nasal, estructura que se verá más adelante. La cara infratemporal se ubica en dirección posterior-inferior al proceso cigomático, que es este proceso que está acá y, como se mencionó anteriormente, articula hacia lateral con el hueso cigomático. Esta es la cara infratemporal del hueso maxilar. En esta cara pueden observarse pequeñas aperturas óseas, que se denominan agujeros o forámenes alveolares. Son esos de ahí, que se continúan hacia el interior con los conductos alveolares, por donde pasan los nervios y vasos alveolares superiores, destinados a los dientes. En dirección inferior a los agujeros alveolares, hacia abajo, y sobre la pared posterior del seno maxilar, se ubica la tuberosidad del maxilar, esta de acá. Una protuberancia que sirve de límite anterior de cavidades comunes, como la fosa infratemporal y la fosa pterigo-palatina. En este preparado de museo puede verse hacia el interior la fosa pterigo-palatina, que está ahí, y cuyo límite anterior es la tuberosidad del maxilar, que es la porción posterior del hueso maxilar, de la cara infratemporal. Y también de la fosa infratemporal, que en este caso no se puede apreciar muy bien, pero cuyo límite anterior también es la tuberosidad del maxilar, esta estructura de aquí. Puede observarse entre ambos procesos, el proceso cigomático hacia lateral
y el proceso frontal hacia superior, la cara orbitaria del hueso maxilar, que es esta de aquí. Esta cara forma parte importante del piso de la cavidad orbitaria, articulando con huesos como el lacrimal, la porción orbitaria del hueso etmoides y la porción orbitaria del hueso palatino. Resumiendo, el maxilar en su cara orbitaria articula desde anterior a posterior con el lacrimal, con la porción orbitaria del hueso etmoides y con la porción orbitaria del hueso palatino, para formar el piso de la cavidad orbitaria. Dentro de esta cara, además es posible identificar el surco infraorbitario, que puede observarse también aquí en el maxilar aislado. Ese surco de ahí, que está un poco roto. Y que conforme ingresa al hueso, forma el conducto infraorbitario y posteriormente el agujero de salida es el agujero infraorbitario, que se mencionó previamente en la cara anterior. Este es el recorrido del nervio infraorbitario, que como también se mencionó anteriormente, es rama del ramo maxilar del nervio trigémino, también conocido como B2. La cara medial o nasal de este hueso va a formar parte de la pared lateral de la cavidad nasal ipsilateral, es decir, del mismo lado. Y además aloja hitos importantísimos. En primer lugar, sobresale a la vista esto, el proceso palatino del maxilar, que se ubica aproximadamente en el cuarto inferior de la cara medial o nasal del hueso maxilar, y que por superior, es decir, por aquí, es liso y forma parte del piso de la cavidad nasal, y que por inferior es rugoso y forma gran parte del paladar óseo. Este proceso, el proceso palatino, sirve de articulación para los dos maxilares entre sí, articulando en la línea media, como ya se dijo, que se ve ahí, los dos maxilares juntos, y además sirve también como articulación entre el maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino del mismo lado, que aquí se ve un pedacito del palatino, este trocito de acá atrás, y acá abajo también puede verse, palatino, y que articula con el maxilar mediante el proceso palatino. En la cara medial o nasal de este mismo hueso, en la línea media, aquí, línea media, en el sitio de unión de los dos huesos maxilares entre sí, que puede observarse aquí, se ubica la cresta nasal, que es este borde óseo que se ubica en la línea media y que se forma por la unión de los dos huesos maxilares entre sí, y que también sirve de inserción para la porción cartilaginosa del tabique nasal, al igual que la espina nasal anterior, como se dijo previamente. También en la cara medial destaca el hiato u ostium del seno maxilar, que es este orificio que se denota acá. Y en su interior encontramos la gran cavidad ósea del macizo facial, el seno maxilar. Anterior al hiato del seno maxilar, hacia anterior, se ubica el surco lacrimal, que es esa estructura de ahí, que posteriormente formará el conducto nasolacrimal cuando el hueso maxilar articule hacia superior con el hueso lacrimal. Si ustedes se fijan, esto es un surco que deja pasar perfectamente un pedacito de plástico, como un resbalín, y que también puede verse en otro preparado, que es el preparado de museo, este de acá. Esta es la cara medial, superior, inferior, anterior y posterior. Y si yo meto el tubito de plástico por acá, ¿se ve? Por ahí, este desciende y se observa cómo puede pasar desde la cavidad orbitaria a la cavidad nasal mediante el conducto nasolacrimal. Es importante además destacar que este surco se encuentra limitado hacia anterior
por el proceso frontal y también por la cresta de la concha o turbinal, que es un punto de articulación entre el maxilar y la concha o cornete nasal inferior, este reborde óseo oblicuo de aquí. En dirección lateral, al hiato del seno maxilar se extiende el seno maxilar, que es una cavidad ósea hueca recubierta por mucosa. En el humano completo, porque este es un preparado óseo, y cuyo contenido principalmente es aire. Como un dato adicional, es posible mencionar que el punto más declive del seno maxilar se encuentra generalmente a la altura del primer molar y también del segundo premolar. También en la cara medial de este hueso maxilar, pero en la porción posterior e inferior, se encuentra el surco palatino mayor, que es este surquito de aquí. Este surco de ahí, si ustedes pueden fijarse. Que posteriormente, con la articulación con el hueso palatino hacia posterior, formará el conducto palatino mayor, que puede observarse en este preparado que se mostró previamente. Aquí. Miren, si ustedes se fijan, este es el piso, este es el techo, en realidad, de la cavidad oral. Este es el paladar óseo. Y aquí, por ese agujerito de ahí, está el conducto palatino mayor. Si ustedes se dan cuenta, por ahí puede pasar este pedacito de plástico. Y por este conducto discurre el nervio palatino mayor, que, al igual que el nervio infraorbitario, es rama de la rama maxilar del nervio trigémino, o B2, y la arteria palatina descendente, que es una rama de la arteria maxilar. Otro hito anatómico importante es el conducto o canal incisivo, que es ese conductito de ahí, que se ubica posterior a la espina nasal anterior y que está en relación al proceso palatino del maxilar, y que además tiene una importante particularidad. Si ustedes se fijan, este conducto comienza siendo par, es decir, cada maxilar tiene uno, ahí. Pero, conforme desciende, va medializándose para formar solo un conducto incisivo, que converge en la línea media. Por este conducto incisivo discurre el nervio nasopalatino, que también es rama maxilar del nervio trigémino, o B2, y la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar. Hacia superior, en la misma cara medial, es posible observar la cresta etmoidal, que se encuentra superior a la cresta turbinal o cresta de la concha, y que sirve como un punto de articulación entre el hueso maxilar y la concha o cornete nasal medio, que es parte del hueso etmoides. Bueno, por último, es necesario mencionar el proceso alveolar del maxilar, que corresponde a este reborde que aloja a los dientes. El borde libre de este proceso se denomina arco alveolar. Dentro de este borde se ubican los alvéolos dentarios, que son pequeñas depresiones del proceso alveolar, cuyo destino es alojar a las raíces dentarias. Cabe además recordar contenido previo, específicamente de generalidades, donde se vio que la articulación entre el diente y su alvéolo es del tipo confosis, como puede observarse en este preparado, que es un maxilar de niño, donde se ve la relación entre el proceso alveolar del maxilar y los dientes. Si se fijan, el diente se introduce en su alvéolo, articulando como una confosis. Y por lateral, dentro de este mismo proceso, por lateral,
También es posible observar las eminencias alveolares, que son eminencias producidas por los alvéolos dentarios.